Apocalipsis, capítulo 21, versículo 19 y 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, continuando con la última prédica, proseguiré compartiéndoles el significado espiritual de cada uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Cada uno de ellos representa una clase o tipo particular y específico de corazón espiritual. El cristal en el que se refleja la conjunción de estas 12 diferentes clases de corazón espiritual es el perfecto amor. Este perfecto amor es la llave para entrar a la Nueva Jerusalén. En el último mensaje les hablé del jaspe y del zafiro, que son el primer y el segundo cimiento de los 12 que hay en la Santa Ciudad. La razón por la que les estoy explicando estos 12 cimientos en forma tan detallada es porque es muy importante. Deben entender el significado espiritual de cada uno de estos 12 cimientos y, a la luz de esto, analizar y examinar su corazón a fin de entrar a la Santa Ciudad. Deben hallar el área en la que están fallando
y alcanzar el completo amor espiritual. Hermano, cada gema preciosa tiene un color diferente. Incluso los diamantes se diferencian de acuerdo a la luz que reflejan. De igual forma, dependiendo del nivel de su amor espiritual, se determinará lo cerca que estará su morada del trono de Dios en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es hermosísima. Allí estarán el trono de Dios y del Señor. Si quiere que su morada esté más cerca de Dios y del Señor, deberá entonces alcanzar este perfecto amor espiritual. Por favor, les pido que entiendan bien el significado de cada uno de estos cimientos y que analicen el aspecto que les falta completar. Por eso, les estoy explicando detalladamente, uno por uno, el significado de estos 12 cimientos. Hoy les compartiré el tercer y el cuarto cimiento, es decir, el ágata y la esmeralda. Espero que puedan examinar su nivel de corazón espiritual de acuerdo al grado en que han cultivado en su corazón cada uno de estos 12 cimientos. No obstante, aun si ahora no han alcanzado el nivel de esos 12 cimientos, por favor, no se desanimen. Hermanos, incluso las gemas más valiosas en este mundo, cuando están en su estado original, no parecen tan bellas. Solo después que han sido trabajadas y refinadas se verán hermosas y brillantes. Nuestro Dios y Padre es el mejor y el más experto joyero del corazón humano. Asimismo, el Señor y el Espíritu Santo son expertos entre los expertos en perfeccionar el corazón del ser humano. Dios puede transformar el corazón más duro e imperfecto en uno hermoso y brillante que resplandezca como una piedra preciosa. Proverbios capítulo 17, versículo 3 menciona al respecto: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Espero que encomiende su corazón solo a Dios. Pídanle fervientemente y con fe alcanzar este nivel de corazón espiritual. Y aun si el proceso de cambio es más lento del que espera, jamás se dé por vencido ni se desanime. Si persevera y no desmaya, alcanzará a tener este hermoso corazón espiritual que refleje la luz de esos 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Los animo a que, con sus ojos puestos en esta firme esperanza, graben este mensaje en sus corazones. Estimado público, el tercer cimiento de la Nueva Jerusalén es el ágata. Esta gema generalmente es de color blanco casi semitransparente y puede variar entre el gris, el azul y el rojizo. El ágata, también conocida como calcedonia, simboliza el corazón espiritual que es puro y que tiene amor sacrificial. La pureza es el estado o condición de un corazón limpio, tanto en su obrar como en sus intenciones. Esa pureza de corazón los llevará a sacrificarse a sí mismo. Este es el corazón que representa el ágata. Por cierto, no me refiero a sacrificarse por cosas carnales ni materiales. Uno se debe sacrificar por el reino de Dios y su justicia. Ahora, ahondemos un poco más en lo que significa este amor sacrificial. Este amor implica darlo todo y no esperar nada a cambio. El mismo acto de dar ya debería contentarlo y satisfacerlo. Por eso, no debe tener ningún prejuicio ni reticencia al dar. Tan solo debe dar. Por ejemplo, cuando los padres se sacrifican por sus hijos, ¿acaso buscan alguna retribución por ello? Lo hacen tan solo porque aman a sus hijos y desean que crezcan bien. Sin embargo, esos mismos padres, cuando sus hijos ya son mayores, esperan recibir algo de ellos. Se decepcionan cuando no satisfacen sus expectativas y llegan a pensar:
¿Cómo me han podido hacer eso con todo lo que me ha costado criarlos? E incluso se enojan con sus hijos. Aparentemente los padres se sacrificaban por sus hijos. No obstante, eso tampoco es verdadero amor. Es solo amor carnal que cambia. Si tiene amor carnal, siempre esperará algo a cambio en la misma medida en que se sacrifica por la otra persona. Y si no recibe en la medida en que esperaba, se sentirá decepcionado. Podría incluso resentirse y aún llegar al odio. De esta manera, el amor carnal que carece de esta característica de sacrificio es de hecho peor y más perjudicial que el no dar amor. Si en realidad desea sacrificarse por los demás, dará todo y no deseará nada a cambio. Y si en algún momento tiene ese deseo de recibir algo, es que ese amor en realidad no es amor sacrificial o desinteresado. Por ello, cuando se tiene un corazón puro y sin mancha, el sacrificarse por los otros resultará algo bello y hermoso. Una pregunta: ¿qué personaje de la Biblia le viene a la mente cuando hablamos de esta clase de amor desinteresado? Les doy un ejemplo. ¿Recuerdan a Ruth? Ella no era israelita, más bien había nacido en Moab. Actualmente la zona de Moab corresponde a la nación de Jordania. Como les decía, Ruth se casó con uno de los hijos de Noemí, quien había huido de Israel debido a la hambruna que había azotado el país. Noemí tenía 2 hijos y ambos se habían casado con moabitas. Sin embargo, sus 2 hijos fallecieron. En esas circunstancias, al enterarse Noemí que la hambruna en Israel había pasado, quiso regresar a su tierra. Noemí les sugirió a sus 2 nueras que se quedaran en Moab, su país de origen. Una de ellas, al principio, rehusó, pero al final regresó con sus padres. No obstante, Ruth insistió en seguir a su suegra. Si Ruth no hubiera tenido ese amor sacrificial, no lo hubiera hecho. Ruth sabía que tenía que sostener a su suegra debido a su avanzada edad. Más aún, iba a vivir en una nación totalmente extraña para ella, y aun si servía bien a su suegra, no habría para ella ninguna recompensa. Un dicho coreano dice: una larga enfermedad hace alejar hasta a los hijos. Eso significa que es muy difícil encontrar hijos que en verdad lleguen a sacrificarse por sus padres. Sin embargo, Ruth demostró ese amor desinteresado hacia su suegra, con quien no tenía ningún parentesco de sangre, sino con quien más bien era una extranjera. Esto fue porque Ruth también creía en el mismo Dios en quien creía Noemí. Esto quiere decir que esa clase de amor no era producto solo de un sentido del deber, era amor espiritual que provenía de su fe en Dios. Ruth fue a Israel con su suegra y trabajó muy duro por su sustento. Durante el día iba al campo a recoger espigas y así proveía a Noemí. Naturalmente, esta actitud de genuina bondad llegó a ser bien conocida por todo el pueblo. Finalmente, Ruth fue bendecida por Boaz, quien era el pariente más cercano en la familia de su suegra que la podía redimir. Hermanos, muchos creen que si se humillan y se sacrifican, perderán imagen o prestigio. Por eso, no quieren hacerlo. No obstante, aquellos que se sacrifican por los demás sin ningún deseo egoísta y con un corazón puro y sincero, serán exaltados ante Dios y ante los hombres. Su bondad y amor por los demás resplandecerán como luces espirituales. Dios se deleitará con esa clase de amor sacrificial que refleja el ágata, que es el tercer cimiento del muro de la Nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas en Cristo, el cuarto cimiento es la esmeralda. Esta gema emite un color verde claro. El corazón espiritual que representa la esmeralda es la rectitud, la transparencia o sinceridad, la justicia
y la limpieza de corazón. Es similar al fruto del Espíritu que se menciona en Efesios capítulo 5, versículo 9. Es decir, el color que refleja la armonía de toda bondad, justicia y verdad es el mismo color que irradia la luz espiritual de la esmeralda. Únicamente cuando tenga toda esa bondad, justicia y verdad, llegará a ser verdaderamente justo ante Dios. Les digo algo, toda justicia que se aplica sin bondad resulta inútil. Igualmente, la justicia sin verdad no cumple su propósito. Finalmente, la verdad sin bondad no tiene valor. Hay pseudo verdades que son perversas y engañosas. Esas provienen del maligno. Repito, solo cuando tenga toda esa bondad, justicia y verdad, llegará a ser verdaderamente justo ante Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 26, cita lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Como podrá ver, hay ciertas condiciones para que Dios lo considere justo y recto. Deberá hacer, en primer lugar, lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, y, asimismo, deberá guardar sus mandamientos, es decir, obedecer su palabra. Esto nos habla de la justicia de Dios, no de la justicia de acuerdo al criterio del ser humano mundano. Reitero, debe ser la justicia de acuerdo al criterio de Dios, es decir, justicia espiritual y no justicia carnal o humana. Cuando lee la Biblia, debe entender su significado espiritual. Ahora bien, la justicia debe ir acompañada de bondad y verdad. Únicamente entonces Dios lo considerará recto y justo. Algunos dicen que hacen lo que es correcto o que viven en forma recta, pero aún así están enfermos. Hermano, hermana, entiéndanlo de una vez. Debe hacer lo que es recto según Dios y no según usted. Debe ser la justicia que Dios acepta y reconoce como tal. Y además debe ir acompañada de bondad, amor y verdad. Dios desea esta clase de justicia. No puede haber solo bondad sin justicia, ni solo justicia sin bondad. Y ambas, es decir, la bondad y la justicia, deben ser verdaderas. La verdad es algo que no cambia, es permanente. Por ello, aun si tiene bondad y justicia, eso no valdrá de nada sin la verdad. Una pregunta: ¿qué personaje en la Biblia mostró y demostró esta actitud de indiscutible rectitud en armonía con la bondad, justicia y verdad? David es uno de ellos. David fue el segundo rey de Israel, justo después de Saúl. Cuando Saúl fue elegido rey, Israel estaba en guerra con los filisteos. David tuvo un corazón y una fe que agradó a Dios. Por ello, derrotó a Goliat, y así el pueblo de Israel logró una gran victoria sobre los filisteos. Por esa hazaña, el pueblo comenzó a amar a David, y Saúl, llevado por sus celos enfermizos, intentó matarlo. Ya Dios había abandonado a Saúl por su arrogancia y desobediencia. Dios ya había determinado que David iba a suceder en el trono a Saúl. En ese contexto, David trató con suma bondad, justicia y verdad a Saúl. Aun siendo inocente, tuvo que huir de Saúl, quien procuraba su muerte. En una ocasión, David pudo matar a Saúl. Sus soldados le pedían matarlo. No obstante, David los detuvo. Primera de Samuel capítulo 24, versículo 6,
nos describe este episodio y cita la Escritura. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Meditemos por un momento en este pasaje. Dios ya había desechado a Saúl, y su primogénito no iba a heredar el reino, sino David, quien ya había sido ungido por Dios. Es decir, Dios ya había ungido a David y había desechado a Saúl. Ahora bien, David peleó por el rey Saúl, por su pueblo y por su nación, y ganó muchas batallas. Además, era inocente. Aún así, Saúl, a quien Dios ya había abandonado, procuraba matar a David. Eso era ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, Saúl, al procurar asesinar a David, quien ya había sido ungido como el próximo rey de Israel, se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Sin embargo, David no hizo lo mismo. Le perdonó la vida a Saúl más de una vez. David tuvo que huir de su pueblo con su familia y sus seguidores. A veces no tenía nada que comer ni dónde dormir. Pasaban hambre y frío. Era una situación bastante penosa. Y esto no duró un par de días. David pasó mucho tiempo así. A pesar de ello, repito, David no se atrevió a matar a Saúl. ¿Saben por qué? Porque Saúl era el ungido de Jehová. ¿Se dan cuenta del temor y del respeto que tenía David por Dios? Aun cuando Dios ya había desechado a Saúl, aún así David no levantó su mano contra él. Así era el respeto y el temor que sentía David por Dios. David jamás intentó engañar a Dios. Hermano, es difícil atravesar por pruebas y aflicciones, pero aún así, todo ello podrá ser de gran bendición para usted. No obstante, si no obedece los mandamientos de Dios, Satanás lo acusará. Debido a su codicia, a sus deseos egoístas, a sus malos caminos, Satanás lo acusará y pasará por dificultades y problemas. Volviendo al mensaje, aun cuando Dios había desechado a Saúl y siendo David el ungido de Dios, aún así no le hizo daño. Como el poder para quitar o prolongar la vida de Saúl estaba en manos de Dios, David no fue más allá de su propia autoridad. Sí, David pudo haber matado a Saúl porque Dios ya no estaba con él. Sin embargo, no fue más allá de la autoridad que Dios le había dado. Por eso, Dios dijo que David tenía un corazón recto y justo, conforme al corazón de Dios. Esta justicia estuvo acompañada por una impactante bondad. Escuchen bien esto, hermanos. Saúl procuró matar a David, y sin embargo, David le perdonó la vida. Esta es en verdad una clase de bondad impresionante. ¿Se imaginan lo injusta de la situación de David? Y no solo para él, todos los que le acompañaban también sufrían juntamente con David. Y esto no duró un par de años, ni 3 ni 4 años. Tuvo que vivir huyendo y sufriendo por muchos años. Aún así, David perdonó a Saúl, no devolvió mal por mal, más bien pagó con hechos y con palabras bien por mal. Esta bondad y esta justicia eran sinceras, lo que significa que eran producto de la verdad. Aun cuando Saúl procuraba matar a David, David siempre lo trató con el respeto que merecía un rey. Y cuando Saúl murió, David guardó luto por él. Podemos apreciar el nivel de bondad de David. Tiempo después, David ordenó el asesinato de un fiel siervo suyo. Pecó gravemente y Dios se enojó con él. Y vino el castigo de Dios, un castigo bastante fuerte. ¿Saben por qué?
porque Dios amaba a David. Es normal que cuando Dios ama a alguien, lo discipline. Cuando el rey Saúl pecó, Dios no lo disciplinó. Con esto no estoy diciendo que el no ser disciplinado signifique que ha sido perdonado. Como les decía, debido a ello Saúl tuvo una muerte horrible. No murió siendo amado por sus hijos ni por su pueblo. Murió en manos del enemigo. Dios ni siquiera lo castigó. Tal como lo menciona la carta a los Hebreos, Dios disciplina al que ama. Sí, disciplina a sus hijos cuando ellos hacen algo malo. No obstante, no lo hace con los hijos ilegítimos, porque son hijos de Satanás. Si usted, luego de haber pecado, no es disciplinado, no dé gracias por ello. Si ha pecado, con toda seguridad será castigado, y a través de esa disciplina podrá ser perdonado, y así derribará el muro de pecado que lo separa de Dios y podrá corregir su camino. Hermano, no trate de evitar la disciplina. Si ha hecho algo malo, deberá aceptarla. Los padres castigan a sus hijos y lo hacen porque los aman, ¿verdad? ¿O acaso usted le pide permiso a su hijo para castigarlo? Usted puede perdonarlo y eso es bueno. Sin embargo, si lo perdona 1, 2, 3 veces o más, me pregunto, ¿cómo crecerán ellos? No crecerán bien, no sabrán lo que es la verdadera bondad. Si los hijos no obedecen a sus padres, no podrán crecer bien, serán engreídos y causarán problemas. Hermano, si corrige a su hijo, lo deberá hacer sin cólera ni ira. Usted lo disciplina porque lo ama y porque quiere que tenga éxito y sea feliz en su vida. Primero, debe hacer que su hijo entienda lo que ha hecho mal y hacerle ver por qué lo está disciplinando. No obstante, repito, no deberá hacerlo con odio ni cólera. No deberá tampoco insultarlo mientras lo está corrigiendo. Si lo hace, no lo estará disciplinando con amor y sus hijos crecerán mal. Retomando la prédica, cuando Saúl supo que David le había perdonado la vida, fue impactado por su bondad y hasta pareció que su corazón había cambiado. Pero muy pronto volvió a cambiar para mal y nuevamente procuró matar a David. Y una vez más, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y tal como sucediera anteriormente, le perdonó la vida. David mostró permanentemente esta clase de bondad y de justicia que agrada a Dios. Tal vez se pregunte, ¿qué hubiera pasado si David hubiera matado al rey Saúl en un primer momento? ¿Acaso no hubiera llegado a ser rey de Israel sin sufrir tanto? La respuesta es sí. Hubiera llegado a ser rey más rápido. No obstante, el problema viene cuando analizamos la relación de confianza que tenemos con Dios. Escuche bien esto. Aun si tiene que pasar por dificultades y sufrimientos, debe tener la suficiente convicción para elegir el camino que es justo ante Dios. Y si Dios lo califica y acepta como justo, el nivel de su comunión con Él será totalmente diferente. Por eso, constantemente enfatizo y subrayo este aspecto en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si hace algún tipo de negocio, no debe hacerlo en forma ilegal. Si puede obtener una ganancia de $1.000.000 en forma ilegal, no deberá hacerlo. Si va en contra de la palabra de Dios, deberá rechazar ese negocio. Incluso si tiene que pasar necesidad por ello, repito, no deberá hacer nada ilegal para conseguir algún tipo de ganancia. Si lo hace, Dios ya no podrá confiar en usted. Y eso es como despreciar el amor del Todopoderoso Dios. Dios no lo podrá proteger ni amar. Hermano, no mire su realidad, mire su futuro.
piense en la Nueva Jerusalén. Si Dios le ama y confía en usted, con toda seguridad será prosperado y bendecido. Sin embargo, si pierde la confianza de Dios, aun si obtiene algún beneficio material en el momento, eso solo durará un instante. No sea insensato, no importa la cantidad de dinero, no debe hacer nada por lo cual Satanás pueda acusarlo. Eso lo separará del amor y de la bendición de Dios. Ahora bien, si anteriormente ha hecho algo ilegal, deberá arrepentirse por ello. Es importante mantener su comunión con Dios. Deberá arrepentirse de todo acto de desobediencia que haya hecho en contra de la palabra de Dios. Debe arrepentirse de su egoísmo y codicia. No debe culpar a los demás. Si se arrepiente de todo corazón y corrige su camino ante Dios, entonces Él lo volverá a bendecir. Lo más importante es saber si Dios lo considera justo o no. Pensemos en el caso de Elías y Eliseo. ¿Por qué Dios exaltó más a Elías que a Eliseo? Eliseo había recibido una doble porción del poder de Dios porque había sido un discípulo obediente de Elías, a quien había seguido con fervor y pasión santa. Sin embargo, Eliseo solo ha llegado al tercer reino de los cielos. ¿Saben por qué? Le faltó más bondad y amor. ¿Recuerdan el pasaje cuando Eliseo maldijo a más de 40 muchachos que se burlaron de él? Todos ellos murieron despedazados por 2 osas. ¿Ustedes creen que Elías hubiera reaccionado de la misma manera? ¿O que algún patriarca de la fe hubiera hecho algo así? ¡Claro que no! Con esto no quiero decir que Eliseo era perverso y que tuviera maldad. Eliseo soportó bastante tiempo y con mucha paciencia los insultos de esos muchachos. No obstante, al final explotó de ira y odio. Ahora bien, debemos entender bien el contexto. Esos muchachos lo siguieron, dice la Escritura, desde dentro de la ciudad hasta las afueras de la misma, gritándole e insultándole. ¿O acaso creen que simplemente se estaban burlando de él? 42 muchachos lo siguieron por toda la ciudad burlándose de él. Le aventaban piedras. Eliseo no pudo soportar más y los maldijo, y todos ellos murieron. Sin embargo, ante Dios, esta reacción no fue de amor ni de bondad. A Eliseo le faltó desarrollar más esas 2 áreas. Debió soportar más, pero no lo hizo. Por ello, Eliseo murió enfermo. Volviendo al rey David. David no levantó su mano contra Saúl. Saúl murió en manos de los filisteos y su muerte fue horrible. Como Dios lo había abandonado, él y sus hijos tuvieron una muerte terrible. Y tal como Dios lo había dicho, David fue ungido rey de Israel. Más aún, con David la nación se hizo muy poderosa y extendió sus territorios. Pero cuando David pecó y el profeta le señaló su pecado, el rey se arrepintió inmediatamente, admitió que había pecado contra Dios, y luego, cuando Dios permitió pruebas para perfeccionarlo y refinarlo, las aceptó con gozo. Todo eso lo menciona la Biblia. Podemos apreciar el corazón bondadoso, gentil y amable, y el amor espiritual que tuvo David, y cómo llegó a superar todas esas pruebas. Incluso perdonó al pueblo cuando se rebeló contra él. Su propio hijo, Absalón, lo traicionó, usurpó su trono e intentó matarlo. Repito, su propio hijo lo persiguió para asesinarlo. No obstante ello, David más bien pidió al pueblo que tuviera clemencia y perdonara a su hijo. Fue a través de este refinamiento que David alcanzó ese nivel de bondad. Por eso, David es considerado, incluso hoy en día,
como el mejor rey y gobernante en la historia de Israel. Y es fundamentalmente porque tenía un corazón puro y justo, conforme al corazón de Dios. La reina Esther también tuvo esta clase de corazón que agradó a Dios. Aun siendo judía, llegó a ser reina de Persia. Sin embargo, debido a las intrigas de un hombre perverso llamado Amán, ministro de Persia, la nación entera de los judíos iba a ser exterminada. En esas circunstancias, Esther no se quedó quieta pensando que su posición la iba a librar de ese peligro. No quiso salvarse ella sola. Se determinó a vivir o a morir con su pueblo. Ayunó por 3 días por la salvación del pueblo judío, confiando en Dios. Y entonces valientemente fue ante el rey de Persia. Ella pudo haber sido ejecutada por eso. Aún así, fue ante el rey. En ese momento, Dios dio un vuelco total a la situación. Los judíos no solo se libraron del peligro de la exterminación, sino que Amán y los enemigos del pueblo judío fueron destruidos. Hermanos, cuando lee la Biblia, podrá ver que cualquier situación, por más insignificante que sea, está dentro de la providencia de Dios. Dios ya sabía con 20 años de anticipación las pruebas y aflicciones que iban a venir sobre su pueblo, y Dios mismo ya había preparado la salida para superar esa prueba. Si lee el libro de Esther, podrá ver cómo Dios ya sabía todo con antelación y la forma como había previsto todo para que la situación se revertiera a favor de los judíos. Pasa lo mismo conmigo, y ha sido así desde que acepté al Señor. No importa los ataques de Satanás ni del diablo, Dios ya había preparado todo para que pudiera superar esas pruebas y de esa manera pudiera glorificarlo y además fuera bendecido a través de ellas. Sucede lo mismo hoy en día. Sin importar lo que el hombre haga, si Dios en su providencia permite una prueba, el resultado será una bendición que lo glorifique. De igual forma, si Dios lo considera justo y recto, todos sus problemas se resolverán. Si aún, a pesar de los problemas y contratiempos, persevera siendo recto y justo, Dios jamás se olvidará de ello. Repito, si fuera justo y recto ante Dios, todos sus problemas se resolverían. No obstante, muchos no pueden superar ese momento de prueba y por ello no pueden ser bendecidos ni pueden recibir respuesta a sus oraciones. Si enfrentan alguna situación incómoda o desventajosa, inmediatamente cambian de parecer. Su decisión original y primera de mantener su criterio de rectitud y de justicia se debilita y luego ceden e incluso se desvían por el camino de la injusticia. Por ello, Dios no los puede bendecir. Los verdaderos hijos de Dios jamás optarán por una vía deshonesta. Hermanos, muchos enfermos han oído de esta iglesia y han venido aquí a registrarse como miembros. Entre ellos hay muchos ancianos. Sin embargo, algunos no sanan aún después que he orado por ellos. No solo una vez, sino varias veces. Deberían haber sanado. Si tuvieran fe, deberían estar sanos. Pero, como no la tienen, no pueden sanar. Como son miembros de esta iglesia, han sido testigos del poder de Dios que se manifiesta aquí. Han presenciado infinidad de milagros, señales y prodigios. Han aprendido la palabra. No obstante ello, no sanan, y es porque no tienen fe. Como han visto que la palabra de Dios que se predica en esta iglesia es verdad, y han presenciado el poder de Dios manifestado a través de señales, milagros y prodigios, deberían, reitero, tener fe. Sin embargo, no la tienen, y por eso Dios no puede obrar en ellos. Retomando el mensaje, aquellos hijos de Dios que en verdad anhelan llegar a la Nueva Jerusalén, jamás deberán andar por camino de pecadores.
No deberán seguir la sabiduría de los malos y perversos que busca su propio beneficio y conveniencia. Hay un refrán que dice: solo el árbol de pino mantiene su verdor aún en tiempo de invierno. Espero que todos ustedes irradien en este mundo lleno de maldad y falsedad la luz verde de justicia que refleja la esmeralda. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he hablado del ágata y de la esmeralda, que son el tercer y el cuarto cimiento de la Nueva Jerusalén. La cualidad espiritual que representa el ágata es el corazón puro de amor sacrificial sin ninguna mancha. Esta es la clase de corazón que entrega todo, no esperando nada a cambio. Luego, la esmeralda, que representa el corazón de rectitud y de pureza. Es un corazón justo y transparente. Es el fruto mismo del Espíritu y la luz, en armonía con la bondad, la integridad o justicia y la verdad. Si sabe en forma correcta el significado de los 12 cimientos, los guarda en su mente y practica lo que aprende, ¿se imagina la clase de corazón que tendrá? Tendrá un corazón bueno, recto y justo. Una vez que llegue a tener esta clase de corazón, Dios lo amará más. Si recibe el amor y la confianza de Dios, todo lo que haga prosperará. Lo imposible se le hará posible y lo posible se le hará aún más próspero. Dios le amará y confiará en usted. En la siguiente prédica continuaré compartiéndoles acerca de estos 12 cimientos. Ya les he mencionado que el cristal que refleja estas 12 clases de corazón espiritual que representan estos 12 cimientos de la Nueva Jerusalén es el perfecto amor. Y este perfecto amor es la llave para entrar a la Nueva Jerusalén. Cuando abran sus ojos espirituales, podrán ver esas llaves descender del cielo y las podrán tomar. Esto es, por cierto, simbólico. La llave de la santa ciudad no descenderá físicamente del cielo. Podrá tener esta llave en la medida en que cultive espiritualmente su corazón, de acuerdo a lo que representa cada uno de estos 12 cimientos. Esta es la forma correcta y segura de conseguir la llave de la Nueva Jerusalén. Pero, primero, espero que se despojen de toda carnalidad de su corazón y lo llenen con un corazón espiritual que resplandezca como las piedras preciosas de los cimientos de la santa ciudad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan obtener las llaves para entrar a la Nueva Jerusalén, que es el mejor y más bello lugar en el reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio
en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía Praise the caminar. Lord. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora In the name puede. of Jesus Christ. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le Aleluya. ve. Aleluya. Demuéstrele Dios te que en bendiga. el nombre de Jesús Just you usted can ha sido see sanada. now. Pueden verla ahora. And Reverend Dr. Jack. Ahora la cama, pero ahora usted ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. Y no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Hallelujah. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo el SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. Aleluya. Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you Por fe, Sí. So would you like to stand up by yourself? levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios!